Antes de que su rostro se convirtiera en símbolo global, Frida Kahlo ya estaba peleando una guerra silenciosa contra el destino. Su cuerpo estaba roto, pero su estilo no conocía rendición. Mientras el mundo exigía perfección, ella eligió mostrarse tal como era, feroz, colorida, indomable. Frida no siguió la moda. La fracturó, la incendió, la volvió humana. En un siglo que obligaba a las mujeres a encajar, Frida decidió sobresalir. Llevó faldas amplias no para esconderse, sino para reinar. Llevó huipiles bordados porque su identidad valía más que cualquier tendencia europea. Llevó flores en la cabeza no como adorno, sino como corona. Cada prenda era un grito, cada color, un golpe, cada look, una revolución. Ninguna cámara logró domesticarla. Su mirada atravesaba el lente como si desafiara al mundo a atreverse a olvidarla. Con cejas unidas, bigote suave y una silueta que conjugaba dolor y poder, Frida creó una estética que ningún diseñador del siglo XX pudo ignorar. Desde París hasta Nueva York, su estilo se convirtió en un idioma visual que aún hoy vibra en colecciones de Dior, Gaultier, Moschino y Givenchy. Frida no fue moda, fue manifiesto, fue herida convertida en arte, fue identidad transformada en poder. Y esa fuerza, nacida en la intimidad de su propio cuerpo, terminó cambiando para siempre la historia de la moda mundial. Frida nació en la Casa Azul, un hogar que parecía pintado por un sueño, paredes que respiraban azul cobalto, patios donde las plantas crecían como si tuvieran memoria, habitaciones donde el silencio tenía peso propio. Pero ese mundo vibrante no pudo protegerla de la primera sombra que marcó su destino, la poliomielitis. A los 6 años, su pierna derecha quedó más delgada y debilitada. Cualquier niña habría intentado esconderla. Frida no. Desde ese momento aprendió la primera lección estética que definió toda su vida. Si algo duele, cúbrelo con belleza. No para ocultarlo, sino para transformarlo. Los vestidos largos de telas amplias que más tarde se volverían símbolo de su estilo no fueron decisiones superficiales. Fueron respuestas poéticas a una herida física. Ella descubrió, mucho antes de comprenderlo intelectualmente, que la moda podía ser una extensión emocional del cuerpo, que la ropa puede sanar lo que la medicina no repara, que un textil puede sostener, abrazar, proteger. Pero la vida no había terminado con ella. A los 18 años, el destino la partió en pedazos. El autobús chocó, el hierro la atravesó. Los médicos se prepararon para la muerte que nunca llegó. Y allí, en una cama convertida en prisión, Frida escuchó un llamado que no venía de los doctores, sino de su propia alma. Si el cuerpo ya no puede moverse, la imaginación debe hacerlo por él. Si la columna se rompe, el espíritu debe inventar nuevas formas de sostenerse. Y en esa reinvención nació su estética. Los corsés de yeso, esos objetos rígidos destinados a inmovilizarla, se convirtieron en su primera pasarela íntima. Los pintaba con mariposas, símbolos, flores, raíces, todo aquello que en su interior seguía vivo. Lo que para otros era un aparato médico, para Frida era un manifiesto sobre la piel. Ahí inició algo que décadas después transformarían en tendencia casas de moda como Mugler, Gaultier y McQueen. El cuerpo herido como obra de arte. Su estilo empezó a gestarse desde el encierro. Mientras la mayoría busca vestirse según la mirada ajena, Frida se vestía para sobrevivir al espejo. Las faldas largas ocultaban cicatrices, pero también creaban un volumen teatral que estilistas modernos llamarían dramaturgia visual. Su cintura se estrechaba entre telas pesadas, creando una silueta que no respondía a tendencias europeas, sino a su propia manera de habitar el dolor. Y los colores estallaban, rojos intensos como la sangre que se negaba a rendirse, amarillos que iluminaban los días en los que el sufrimiento parecía aplastarla, verdes que evocaban la esperanza del cuerpo que insistía en reconstruirse. La identidad mexicana no fue un accesorio, fue refugio, fue declaración política. Desde su cama, Frida entendió que si la movilidad le era negada, entonces México, con sus bordados indígenas, sus textiles prehispánicos y sus flores gigantes, sería su forma de caminar por el mundo. Cada huipil representaba una historia colectiva, cada rebozo, un legado, cada tejido artesanal, una resistencia en contra de la homogeneización occidental.
Ella no se vistió de México, ella se convirtió en México. En aquellos años de recuperación, Frida no solo descubrió cómo vestirse, descubrió lo que hoy llamaríamos fashion philosophy. La ropa debía ser espejo del alma, no disfraz. El estilo debía ser raíz, no adorno. La belleza debía ser verdad, incluso cuando la verdad dolía. El espejo que su madre colocó sobre su cama para que pudiera pintarse fue su segundo corsé. La sostuvo de otra forma, la obligó a confrontarse, y en esa confrontación entendió algo que ninguna mujer de su época estaba preparada para decir en voz alta. La identidad visual es poder. Lo que vemos es lo que somos capaces de creer. Lo que mostramos determina cómo el mundo nos permite existir. Así nació la Frida que el mundo conocería. Una mujer que no le tenía miedo a la realidad, pero tampoco a la exageración de esa realidad. Que vestía como si cada prenda fuera parte de un altar dedicado a su propia reconstrucción. Que convertía vulnerabilidad en espectáculo, pero nunca en espectáculo vacío. En su ropa había narrativa. En su ropa había estrategia emocional. En su ropa había libertad. Mientras otras jóvenes soñaban con vestidos europeos de cortes perfectos, Frida eligió bordados indígenas que contaban historias milenarias. Mientras las revistas de moda promovían la delicadeza femenina, ella levantaba una estética que celebraba hombros fuertes, colores indomables, tejidos densos, flores enormes. Ella no buscaba entrar en la historia de la moda. Estaba demasiado ocupada creando la suya. Y quizá la esencia más pura de su estilo nació en ese contraste. Un cuerpo que se rompía y una imagen que se fortalecía. Un cuerpo limitado y una identidad expansiva. Un cuerpo que la intentaba encarcelar y un espíritu que se vestía para escapar. En esa tensión, entre la herida y la belleza, Frida inventó un lenguaje que ningún diseñador, fotógrafo o editorial ha podido olvidar. Frida no diseñó ropa, diseñó libertad. Una libertad tejida con dolor, fuerza y color. Y desde ese origen quebrado y luminoso, nació la mujer que transformó la moda mundial sin pedir permiso. Mientras el mundo trataba a la moda como un escaparate de tendencias importadas desde París, Frida Kahlo estaba creando una pasarela paralela desde su propio hogar. Una pasarela donde no existían dictámenes europeos, donde el lujo no se medía por joyerías francesas, sino por la fuerza cultural de un bordado indígena. La estética tehuana, ese universo de faldas amplias, huipiles geométricos y colores profundos, no fue para ella un disfraz folclórico. Fue un manifiesto. Fue su manera de convertir su identidad en alta costura cuando la palabra couture aún no imaginaba que una mujer mexicana pudiera redefinirla. Lo primero que Frida comprendió, y que la moda tardó décadas en aceptar, fue que la ropa artesanal no es una herencia del pasado, sino un arte vivo. Las mujeres zapotecas que confeccionaban los huipiles no trabajaban con patrones industriales. Creaban piezas únicas, cada una con significado propio. Frida no solo las vistió, las elevó. Cuando aparecía en recepciones, en fiestas, en retratos, no estaba representando México. Estaba dignificando a quienes habían sido ignoradas por siglos, las manos indígenas que tejían historias en hilo. Cada huipil que Frida escogía tenía un lenguaje visual distinto. Algunos utilizaban grecas prehispánicas que simbolizaban dualidades, vida y muerte, luz y sombra, conceptos que resonaban profundamente con su manera de entender el mundo. Otros estaban saturados de flores bordadas a mano, tan vibrantes que parecían hechas de fuego. Las mujeres europeas de su época vestían sedas suaves y tonos apagados. Frida, en cambio, se presentaba ante la sociedad con colores tan intensos que desafiaban la lógica cromática dominante. El rojo encendido, el amarillo ocre, el azul turquesa y el verde jade eran parte de una paleta emocional que no buscaba sutileza, sino presencia. El estilo tehuana no solo le otorgaba volumen y estructura, le daba autoridad. En la cultura zapoteca, el traje tehuana es símbolo de liderazgo femenino. Son las mujeres quienes administran el hogar, la economía, la comunidad. Frida lo sabía. Lo adoptó no para verse exótica ante los ojos occidentales, sino para alinearse con un modelo de feminidad poderosa, autónoma, monumental. Cuando se ponía un huipil, se convertía en esa figura. No una musa, no una esposa, no una paciente, una mujer completa.
La falda teguana es amplia, pesada, diseñada para ocupar espacio. Frida la convirtió en arma estética. Cada movimiento hacía que la tela se abriera como un abanico, creando una silueta inconfundible. Esa forma triangular, hombros marcados, cintura estrecha, base voluminosa, anticipó la estructura teatral que años después Dior llamaría silhouette de cuento. Gaultier reinterpretaría en clave surrealista y Valentino transformaría en exuberancia latina. Sin Frida, la moda mundial no habría aprendido a mirar el volumen con sentido narrativo. Pero si las prendas eran arquitectura, los accesorios eran territorio simbólico. Frida coleccionaba joyas de plata martillada, piezas enormes que parecían pequeñas esculturas. Las usaba como si fuesen amuletos, a veces collares de monedas antiguas que recordaban la mezcla entre historia y cuerpo. Otras veces pendientes, inspirados en figuras precolombinas que conectaban su imagen con la tierra, con los dioses, con lo sagrado. En un mundo donde las joyas europeas definían el lujo, ella impuso un lujo distinto, el lujo de la raíz. El rebozo era otro de sus lenguajes, una prenda versátil, íntima, con la cual las mujeres mexicanas cargaban bebés, cobijaban cuerpos y cubrían emociones. En manos de Frida, el rebozo adquirió otro propósito: enmarcar la identidad. Lo colocaba sobre los hombros como si fuera una capa, con un dramatismo que recordaba al teatro clásico, pero también con la suavidad de un gesto cotidiano. Esa mezcla entre grandeza y humanidad es precisamente lo que atrajo a fotógrafos, diseñadores y artistas que encontraban en ella una estética imposible de reproducir sin comprender su esencia. Frida entendió antes que nadie que una estética no necesita permiso para convertirse en símbolo. Ella no esperaba que el mundo aplaudiera sus elecciones. Simplemente las llevó con una certeza indiscutible, y esa certeza fue lo que la convirtió en referente. En un tiempo en el que América Latina era vista como territorio exótico, Frida invirtió el eje de poder. No era ella quien buscaba validación externa, era Europa quien buscaba inspiración en ella. Esa inversión marcó una de las mayores transformaciones en la historia de la moda. La cultura latinoamericana dejó de ser adorno y se convirtió en diseño. Las flores grandes, los bordados intensos, los colores saturados, las faldas teatrales, todo lo que las revistas europeas llamaban folclore, terminó entrando a la alta costura gracias a la fuerza visual de Frida. Cuando llegó a París y los surrealistas intentaron apropiarse de su estética, ella no se dejó absorber. No permitió que la exotizaran. Siguió vistiendo teguana en los salones más sofisticados, afirmando que su identidad no era un espectáculo, sino una verdad. Y esa coherencia fue lo que terminó seduciendo a los diseñadores. Frida no era una mujer disfrazada de símbolo. Ella era el símbolo. Su impacto se extendió como un perfume denso, persistente. Las editoriales modernas que utilizan flores gigantes, las campañas que exaltan raíces indígenas, los desfiles que combinan tradición y vanguardia, todo ello lleva el eco de Frida. Las casas de moda no solo imitan sus colores o prendas, imitan su valentía estética, porque Frida no llevó moda mexicana al mundo. Le enseñó al mundo que la moda también puede nacer de la tierra, de la historia, de la herida y de la dignidad. Y así, el estilo teguana dejó de ser regional para convertirse en universal. En la vida de Frida Kahlo hubo un epicentro emocional imposible de ignorar. Diego Rivera. Amor, traición, reconciliación, distancia, deseo. Su relación fue un territorio volcánico donde cada sentimiento encontraba forma, color y peso. Pero lo que pocos comprenden es que esa intensidad no solo marcó su obra pictórica, marcó también su modo de vestir. En Frida, el estilo no era solo identidad, era termómetro, era geografía emocional, era una lectura íntima de aquello que no podía decir en voz alta. Cuando Frida estaba enamorada, los colores se volvían más cálidos y expansivos, sus accesorios brillaban más, los estampados parecían cantar. Pero cuando el amor se quebraba, la estética cambiaba. Las flores aún estaban ahí, sí, pero tenían un tono distinto, un acomodo distinto. Sus rebozos se ajustaban con firmeza, como si intentaran sostenerla cuando la emoción amenazaba con fragmentarla. Su forma de vestir mostraba un dominio intuitivo de lo que hoy llaman mood dressing, una moda guiada por el estado emocional.
Diego no inventó su estilo, pero su presencia y su ausencia lo transformaron. La pasión con la que él vivía, la manera en que abrazaba lo monumental, lo popular, lo indígena, reforzó en Frida un impulso ya existente, la necesidad de que su estética dialogara con la fuerza de su vida. Con Diego, Frida no se volvió más mexicana, se volvió más vasta, más escénica, más expresiva, más dueña de sí. En los periodos de crisis matrimonial, su ropa adquiría una estructura distinta. Los colores dejaban de acariciar y empezaban a gritar. El contraste entre rojo y negro se volvía feroz. Sus collares se hacían más grandes, casi como si quisiera ocupar el espacio que su dolor intentaba borrar. Había días en los que reemplazaba flores frescas por flores secas, no porque perdieran belleza, sino porque la fragilidad es también un símbolo. En su estética, nada era inocente, nada era casual, todo tenía significado emocional. Cuando decidió separarse temporalmente de Diego, su estilo experimentó un giro singular. Suavizó algunos tonos, permitió que los estampados respiraran más, y en ciertos retratos se nota una búsqueda de equilibrio que pocas veces se comenta. Era como si su vestuario intentara negociar con la tormenta interior, estabilizarla. En esos momentos, el huipil ya no era solo identidad cultural, era descanso, era bálsamo. Pero cuando volvieron a unirse, su estética volvió a expandirse. Las flores se multiplicaron en tamaño y color. Los textiles parecían más audaces. Los vestidos adquirieron una teatralidad que recordaba los murales de Diego. Grandes, narrativos, desbordantes. Era como si Frida se permitiera la grandiosidad solo cuando su corazón volvía a encontrar un punto firme donde apoyarse. Lo que distingue la moda de Frida del resto del mundo es precisamente eso. No está construida desde la vanidad, sino desde la emoción. En ella, la belleza nunca fue lineal. Fue un sistema vivo, cambiante, indómito. Sus estados internos moldeaban el atuendo, y el atuendo, a su vez, moldeaba su presencia. Ella no se vestía para gustar, se vestía para sentir, y esa autenticidad radical es lo que la convirtió en icono eterno. Los conflictos personales también marcaron la manera en que usaba las joyas. En días de angustia, escogía piezas más pesadas, casi monumentales, como si quisiera recordarse que aún podía sostener peso. En días de claridad, usaba joyas huecas o articuladas, llenas de movimiento, como si celebrara la libertad interna. Esa relación entre sentimiento y objeto es uno de los elementos más estudiados por diseñadores contemporáneos. La moda como extensión emocional, no como adorno. Incluso su cabello, tan analizado por críticos, seguía este patrón íntimo. El trenzado elaborado con listones y flores era una celebración, un ritual. Pero cuando se sentía traicionada o devastada, lo recogía con menos ornamentos, como si el dolor la llevara a lo esencial. Años después, cuando se cortó el pelo tras una ruptura, convirtió ese acto en una declaración pública. El desprendimiento emocional también es estética. Y aquí surge una verdad profunda. La moda de Frida fue la primera moda emocional del siglo XX. Antes de que existiera el concepto de styling psicológico, antes de que se hablara de fashion as self-expression, Frida ya estaba usando la ropa como lenguaje interno. Y eso, sin que ella lo buscara, se volvió una revolución silenciosa. Las revistas actuales que celebran la moda intuitiva, los influencers que visten según su estado del alma, los diseñadores que crean colecciones basadas en sus procesos personales, todos están caminando sobre un puente que Frida tendió sin escribir ni una sola instrucción. Ella demostró que la moda no debe perseguir la perfección, sino la verdad emocional. Y esa verdad siempre conmueve, siempre transforma, siempre permanece. Detrás del amor intenso y caótico que vivió, nació un estilo irrepetible, un estilo que no se explica desde la estética, sino desde el corazón. Por eso Frida no es solo ícono, es lenguaje emocional de la moda, es mapa sentimental hecho tejido, es espejo para quienes necesitan vestir lo que sienten. Y en esa combinación única entre emoción y tela, su legado empezó a tomar forma. Antes de que la moda comprendiera el poder de una imagen construida, Frida Kahlo ya estaba dominando el arte de convertir una fotografía en declaración cultural. Para muchos, las imágenes de Frida parecen instantáneas de espontaneidad. Para quienes saben mirar,
Son composiciones profundamente pensadas. Ella no esperaba que un estilista definiera su estética. Ella era la estilista. Ella era la directora. Ella era el concepto. El primer elemento que transformó sus retratos fue su entendimiento del encuadre. Frida sabía exactamente dónde debía estar el rostro, el torso, los brazos. Sabía qué ángulo hacía que la flor pareciera más viva, qué distancia hacía que los collares se vieran como escudos, qué postura revelaba la fuerza, no la fragilidad. En un tiempo donde la mayoría de las mujeres posaban siguiendo normas rígidas de delicadeza, Frida se presentaba con postura firme, mirada frontal, mandíbula tensa. Nada de inclinaciones coquetas, nada de suavidades complacientes. Su gesto decía, aquí estoy, y no voy a pedir perdón por existir. La cámara no la intimidaba, era su aliada, y ella la usaba como herramienta para fijar su identidad en el imaginario colectivo. Cada retrato realizado por Nicolas Murray, por Tony Frisell o por fotógrafos anónimos es testimonio de una conciencia visual extraordinaria. Frida entendía que la imagen podía trascender incluso más que la pintura. Podía viajar, multiplicarse, convertirse en símbolo. Sus composiciones cromáticas eran otro acto de genialidad. Las flores en su cabeza nunca estaban colocadas al azar. Formaban coronas que equilibraban la composición vertical del cuerpo. Los tonos de sus huipiles dialogaban con el fondo. Si el muro era azul, usaba rojo. Si el entorno era neutro, aparecía con amarillo o verde intenso. Ella sabía que la fuerza de una imagen está en el contraste, en la tensión entre figura y ambiente. Sin necesidad de estudiar fotografía, aplicaba principios que décadas después serían regla en editoriales de moda. La forma en que utilizaba los accesorios también respondía a una lógica visual. Las joyas grandes no eran solo símbolo de identidad, sino medios para llenar el encuadre. Los collares anchos actuaban como líneas que dirigían la mirada del espectador hacia su rostro. Los pendientes largos generaban movimiento incluso en fotos estáticas. Los anillos múltiples aportaban textura. Todo en su imagen estaba calculado para crear una sensación de densidad cultural, como si cada retrato contuviera siglos de historia comprimidos. El control del gesto fue quizás su mayor innovación. Frida sabía que el rostro humano puede narrar más que cualquier vestido, y el suyo narraba resistencia. Nunca aparecía sonriendo de manera complaciente. Su expresión era un muro, un umbral, una frontera entre ella y el espectador. Esa distancia emocional, paradójicamente, aumentaba la intensidad estética de sus imágenes. La moda moderna llamaría a esto fuerza editorial. En Frida, simplemente era honestidad. Lo fascinante es que la cámara no solo capturaba su estilo, lo amplificaba. Frida entendió que, en el retrato, la estética se convierte en mito. Por eso cuidaba la pose como quien cuida un ritual. En algunas fotos, colocaba la mano sobre el abdomen, gesto que evocaba maternidad, dolor o protección, dependiendo del contexto emocional. En otras, cruzaba los brazos con una firmeza casi escultórica. Esa repetición consciente creó un vocabulario gestual reconocible, imitado hoy por modelos, actrices y artistas en editoriales que buscan la intensidad mexicana, la postura ritual, el magnetismo de una feminidad poderosa. La relación entre cuerpo y entorno también fue clave. Frida no posaba en estudios impersonales. Escogía espacios cargados de simbolismo. El patio de la Casa Azul, con sus plantas que parecían guardianes, paredes que se convertían en telones vibrantes, mesas con frutas y animales que evocaban el mundo mítico de su obra. Ella construía atmósferas, y esas atmósferas anticiparon lo que décadas más tarde se conocería como editorial storytelling, la fotografía de moda que cuenta una historia más allá de la prenda. Incluso su control del silencio fue parte de su estética visual. Las fotos de Frida transmiten una quietud intensa, un tiempo detenido que empuja la mirada hacia cada detalle. Los bordados, las flores, las texturas, los pliegues. Esta característica influenció directamente el estilo visual de campañas de Dior, Valentino y Gucci, que han recreado esa sensación de eternidad silenciosa alrededor de modelos que emulan la presencia de Frida. El fenómeno más sorprendente es que Frida creó un ícono visual antes de que existiera el concepto moderno de imagen pública. Hoy las celebridades construyen su identidad visual con equipos completos,
fotógrafos, maquillistas, directores creativos, estilistas. Ella lo hizo sola. Ella diseñó su propia narrativa, seleccionó su propia simbología, definió su ángulo, su luz, su gesto, y ese control absoluto la convirtió en pionera del autoposicionamiento estético. Si en partes anteriores su estilo parecía una extensión de su cultura, su emoción o su dolor, aquí se revela otro nivel. Frida utilizó la fotografía para volver su estética legible, reconocible, replicable, eterna. Sin esa dimensión visual, su influencia en la moda no habría alcanzado la fuerza global que hoy posee. Cada imagen de Frida es un manifiesto comprimido. No está posando, está construyendo iconografía. Por eso su rostro se reconoce en cualquier parte del mundo sin necesidad de nombre. Por eso diseñadores, revistas y museos recurren a ella cuando necesitan hablar de fuerza, identidad o autenticidad. Por eso su imagen trasciende la pintura y entra en el territorio de la moda, porque Frida entendió que la cámara no captura ropa, captura presencia. Y esa presencia, indomable y calculada a la vez, fue uno de sus grandes aportes a la historia de la estética global. Antes de que existiera el concepto de imagen pública, antes de que los diseñadores entendieran la importancia del personaje visual, Frida Kahlo ya estaba construyendo el suyo con una herramienta que nadie más dominaba como ella, el autorretrato. Pero lo que hace de Frida un fenómeno único es que sus autorretratos no solo reflejan su estilo, lo crean, lo amplifican y lo canonizan. La moda de Frida no termina en la ropa, continúa en la pintura, y es en ese territorio donde su estética se vuelve eterna. Cuando Frida se sentaba frente al espejo, no estaba simplemente reproduciendo su rostro, estaba esculpiendo su identidad visual. Cada trenza, cada flor, cada collar, cada tela, cada color tenía una función narrativa. Sus autorretratos son la pasarela más íntima que una artista haya construido. Allí no hay fotógrafos, no hay directores de arte, no hay interrupciones externas. Solo ella, su reflejo y la necesidad de convertir su existencia en imagen. Uno de los gestos más reveladores es su decisión de pintarse siempre con una presencia imponente. En sus autorretratos, la postura es casi regia, los hombros erguidos, el rostro frontal, la mirada fija. No hay timidez, no hay sumisión. Esa frontalidad absoluta desafía al espectador. Mírame completa, mírame entera, mírame sin filtros. En un siglo dominado por cánones que pedían a las mujeres suavizarse, Frida se endurecía. Era una ruptura radical y profundamente estética. Es precisamente en esos cuadros donde su estilo alcanza un matiz que no aparece en la fotografía. El simbolismo profundo. En Autorretrato con collar de espinas, las espinas no solo evocan dolor, sino que funcionan como accesorio conceptual. Es moda simbólica, moda emocional, moda espiritual. El mono, el colibrí, las mariposas, los fondos vegetales, las frutas tropicales. Todos estos elementos rodean su figura como si fueran prendas invisibles. Frida viste un mundo entero. Los colores en sus autorretratos tampoco son fortuitos. Ella sabía que, en la pintura, el color tiene una fuerza diferente. El verde obsesivo detrás de su rostro no es solo elección pictórica, es atmósfera emocional. El rojo intenso no es solo pigmento, es temperamento. El blanco en su ropa no es neutralidad, es una forma de realzar la fuerza del rostro y las joyas. La moda en Frida no depende de la tela, depende de la composición, y por eso su estética trasciende lo material. En los autorretratos más emblemáticos, su unibrow aparece delineada con precisión casi ceremonial. No es capricho, es firma, es emblema. Es un recordatorio de que la feminidad puede existir fuera de los límites impuestos. Lo mismo ocurre con el bigote sutil que nunca elimina del todo. En su pintura, estos rasgos no son defectos, son diseños. Ella los convierte en parte esencial de su estética, y ese gesto anticipa el movimiento actual de Beauty Identity, que celebra las características únicas y no estandarizadas. El autorretrato le permitió hacer algo que la moda tardaría décadas en entender: crear un personaje visual coherente. Cuando observamos sus cuadros a lo largo del tiempo, se percibe una continuidad estética asombrosa. Es el mismo rostro, la misma postura, la misma intensidad, la misma arquitectura simbólica.
Este nivel de consistencia es la base de lo que hoy se conoce como branding personal. Lady Gaga, Billie Eilish, Rosalía, Rihanna, todas las figuras que construyen universos estéticos completos siguen un camino que Frida trazó primero. Además, en los autorretratos, Frida redefinió la relación entre ropa y emoción. Las prendas no cambian solo según el estilo, cambian según el estado interno. En Las dos Fridas, la dualidad emocional se vuelve dualidad estética. Un vestido europeo claro y delicado, contrapuesto a un vestido tradicional tehuana vibrante. No es casualidad. Es un diálogo entre dos identidades conviviendo dentro de la misma piel. Ningún desfile ha logrado capturar con tanta precisión el conflicto entre tradición y modernidad como lo hizo ese cuadro. Frida también utilizó los autorretratos para experimentar con proporciones que la moda real no podía ofrecerle. En la pintura, las flores pueden ser más grandes, los collares más densos, las telas más dramáticas, los símbolos más presentes. Este universo expandido influenció directamente a diseñadores como Jean-Paul Gaultier y Alexander McQueen, quienes encontraron en Frida no solo una estética, sino una filosofía visual. La moda puede ser narrativa, puede ser teatral, puede ser emocionalmente exagerada. Otra innovación decisiva fue la manera en que integraba el cuerpo al paisaje pictórico. En muchos autorretratos, Frida no aparece aislada, sino fusionada con plantas, animales o fondos simbólicos. Esta unión entre cuerpo y entorno inspiró a casas de moda a crear campañas donde el modelo no es una figura separada, sino parte del ecosistema visual. Gucci, Valentino y Dior han replicado este concepto décadas después, en colecciones que parecen homenajes silenciosos a la construcción estética de Kahlo. El autorretrato también fue su manera de poseer su imagen. Mientras el mundo la interpretaba, ella la definía. Mientras la prensa la veía como esposa de un muralista célebre, Frida se pintaba a sí misma con una dignidad magnética. Mientras otros la etiquetaban como mujer sufrida, ella aparecía en los cuadros como guerrera. Ese control absoluto sobre su representación fue revolucionario para su época y sigue siendo inspiración para movimientos actuales que reivindican la autonomía visual del cuerpo femenino. En sus cuadros, Frida no se muestra frágil ni exageradamente fuerte. Se muestra real, y esa realidad, cuando se transforma en estética, tiene un poder que ninguna moda efímera puede igualar. Por eso sus autorretratos se convirtieron en una de las fuentes más importantes de inspiración para diseñadores contemporáneos, porque en ellos se encuentra un estilo completo, coherente, indomable. Frida no solo usó la moda, la pintó, la narró, la construyó desde dentro, y gracias a esos autorretratos, su estética ya no pertenece al tiempo, pertenece al mito. En el centro de toda la estética de Frida Kahlo hay una verdad que trasciende la ropa, el color y la identidad cultural. Su cuerpo fue su manifiesto, no un cuerpo idealizado, no un cuerpo obediente, no un cuerpo moldeado para complacer, un cuerpo roto, intervenido, operado, limitado, pero profundamente poderoso en su capacidad de significar. Nadie antes que Frida había entendido que la moda no nace únicamente del adorno, sino del cuerpo que lo sostiene. Y en su caso, ese cuerpo se convirtió en un territorio político. La mayoría de las mujeres de su tiempo vivía bajo la presión de ocultar cada imperfección, disimular cada marca, esconder cada fragilidad. Frida hizo lo contrario. Su cuerpo tenía cicatrices, operaciones, fracturas, asimetrías, y ella los convirtió en parte de su estética, no para provocar lástima, sino para desafiar un sistema visual que pretendía borrar la diferencia. La columna rota que la obligó a usar corsés no la condenó a un estilo limitado. Al contrario, la obligó a reinventar la forma de habitar su ropa. Los corsés médicos, objetos fríos, restrictivos, se transformaron en una pieza central de su relación con la moda. Pero a diferencia de lo que escribimos en partes anteriores, aquí no hablamos de los corsés pintados o decorados. Hablamos del hecho más profundo. Frida creó la primera estética donde la prenda médica deja de ser vergüenza y se convierte en declaración. Los usaba sin miedo a ser vista. Permitía que sobresalieran bajo algunas blusas. No los ocultaba del todo. En una época donde el sufrimiento debía ser silencioso, ella lo hacía visible, pero nunca triste. Lo transformaba en presencia. Ese gesto fue revolucionario.
Mucho antes de que existieran conceptos como creep fashion o disability aesthetics, Frida ya estaba proponiendo una narrativa en la que el cuerpo no normativo no se camufla, sino que se viste desde la dignidad. La moda para ella era un puente entre lo que sentía por dentro y lo que el mundo debía comprender desde afuera. Cada prenda, ajustada con cuidado sobre un torso intervenido, decía: mi cuerpo es mío, y así como es, merece belleza. La relación entre dolor y estructura también fue clave. Mientras la moda europea celebraba siluetas suaves, simétricas, armoniosas, Frida trabajaba con un cuerpo que se resistía a todas esas exigencias. Sus hombros no siempre se alineaban, su columna no le permitía largas jornadas, sus piernas no le daban estabilidad plena, pero en vez de buscar simetría, Frida creó un estilo que dialogaba con esas fracturas. Las faldas largas no ocultaban imperfecciones, creaban equilibrio visual. Las blusas cuadradas no disimulaban el torso rígido, lo transformaban en arquitectura estética. Las flores en el cabello elevaban la línea vertical, contrarrestando la inmovilidad de la espalda. En Frida, la moda no suaviza el cuerpo, lo afirma, no corrige, traduce, no disimula, declara. Esa declaración alcanzó su punto más radical cuando decidió posar en fotos y autorretratos sin esconder dispositivos ortopédicos. En imágenes donde otras mujeres habrían buscado ocultar su vulnerabilidad, Frida la mostraba con honestidad inquebrantable. Ese gesto no era solo artístico, era político. Ella estaba afirmando que el cuerpo fragmentado no es menos digno de ser visto, fotografiado, pintado o celebrado. Su postura física también influyó en su estilo de una manera que pocas veces se discute. Frida no podía moverse con fluidez, así que creó una estética basada en presencia inmóvil. La moda que ella construyó no depende del movimiento de la tela, sino de la fuerza de la postura. Por eso tantos diseñadores han replicado la estética Kahlo en colecciones donde la modelo no camina ligera, sino que se planta con firmeza, como si la ropa necesitara más tierra que aire. Los braceletes gruesos, los collares de varias capas, los pendientes pesados, no solo responden a gusto estético, ayudaban a equilibrar visualmente un cuerpo que no podía jugar con poses cambiantes. Frida construyó una estética donde la fortaleza visual compensaba la limitación física, convirtiendo cada accesorio en una extensión de energía. Incluso la elección de peinados elaborados tenía función estructural. Un recogido alto con trenzas y flores redirigía la mirada hacia la parte superior del cuerpo, alejándola de lugares donde el dolor se manifestaba. Sin decirlo, Frida anticipó estrategias modernas de styling que buscan balancear proporciones corporales mediante color, textura y volumen. La diferencia es que ella no lo hacía por vanidad, sino por necesidad emocional y física. Pero quizá la innovación más profunda es que Frida rompió el tabú del cuerpo imperfecto en la moda. En un tiempo donde la moda era una máquina de crear ilusiones, ella creó verdad. En un tiempo donde el cuerpo debía adaptarse a la ropa, ella adaptó la ropa a su cuerpo. En un tiempo donde la belleza era un territorio lleno de reglas, ella convirtió la belleza en un acto de resistencia. Ese legado abrió un camino inmenso, las campañas que celebran cicatrices, los desfiles que incluyen cuerpos diversos, los diseñadores que crean desde la honestidad corporal, los movimientos que reivindican la discapacidad como identidad estética. Todo eso, directa o indirectamente, lleva la huella de Frida Kahlo, porque donde el mundo vio fragilidad, ella vio estructura. Donde otros vieron límite, ella vio lenguaje. Donde la moda vio imperfección, ella vio poder. El cuerpo de Frida no fue un obstáculo, fue inicio, centro y destino de una revolución estética que aún hoy sigue desafiando los estándares más rígidos de la moda global. Hablar de la estética de Frida Kahlo sin hablar del color es como hablar del cielo sin mencionar el sol. Para Frida, el color no era decoración, era respiración, era pulso, era una forma de ordenar el caos interior y al mismo tiempo de expandirlo hacia afuera. Su estilo cromático no buscaba armonía clásica, buscaba intensidad emocional, y esa intensidad se convirtió en su huella visual más poderosa. Su paleta no era la típica paleta mexicana repetida sin conciencia. No se trataba solo de tonos vibrantes por tradición. Frida elegía colores con una intención sensorial casi visceral.
El amarillo que la acompañaba no imitaba al oro o a la luz, imitaba al maíz, al sol de mediodía, al calor que se siente más que se mira. El rojo no era elegancia dramática, era sangre viva, era raíz, era protesta. El azul profundo que aparecía en su ropa y en su casa azul era refugio, un territorio silencioso donde podía sostenerse cuando la emoción amenazaba con desbordar. Lo que distingue su relación con el color es que ella no lo usaba como complemento, sino como atmósfera. En Frida, el color no se posa sobre la tela, la habita. Sus vestidos parecían desprender temperatura, algunos cálidos como fuego recién encendido, otros fríos como sombra en verano. La moda posterior aprendió de ella que el color no solo se ve, se siente, y ese enfoque sensorial marcó una línea estética que hoy exploran diseñadores desde Carolina Herrera hasta Dries Van Noten. Los accesorios en Frida formaban otro lenguaje indispensable de su estilo. Pero aquí no hablamos de la función identitaria o simbólica explorada antes, sino de su cualidad sensorial. Los collares de cuentas gruesas producían un sonido particular cuando ella se movía, un sonido que se volvió parte de su presencia. No era casual. Frida seleccionaba joyas que tuvieran peso, sonido, textura. La moda, para ella, no pertenecía solamente a la vista. Debía sentirse en la piel, en el oído, en la memoria corporal. Los pendientes largos, elaborados en plata martillada o inspirados en figuras prehispánicas, generaban destellos y movimientos mínimos que captaban la luz de maneras únicas. Eran pequeñas coreografías luminosas alrededor de su rostro. Al caminar, esos pendientes producían un ritmo suave, casi ritual. En Frida, el accesorio no era solo adorno, era un acompañante sensorial que participaba activamente en su atmósfera personal. Las flores, un elemento esencial de su estética, también funcionan desde esta dimensión sensorial. Frida no elegía flores cualquiera. Escogía flores con aroma intenso, con pétalos gruesos, con presencia. Girasoles, rosas, dalias, bugambilias, flores que podían competir con el color de sus huipiles y que llenaban el aire con fragancia. Su cabello no solo se veía bello, olía a vida. En una época en que la moda era silenciosa y contenida, Frida introducía una estética que ocupaba todos los sentidos. Incluso los tejidos que prefería tenían textura específica. Las telas gruesas, el algodón bordado, el encaje artesanal, los hilos irregulares. Todos estos materiales producían fricción, sonido, volumen. Cuando Frida se movía, su ropa hablaba, no con palabras, sino con textura. Diseñadores contemporáneos, como Isabel Marant, Ulla Johnson o Stella Jean, han retomado esta dimensión táctil, entendiendo que el estilo puede ser un universo sensorial completo. El color y los accesorios en Frida no eran elementos individuales, sino un ecosistema. Todo dialogaba con todo. Un collar pesaba lo suficiente como para equilibrar la intensidad de un huipil. Un naranja eléctrico encontraba refugio en un azul profundo. Un rebozo oscuro necesitaba el brillo de la plata. La flor más grande encontraba suavidad en el tejido blanco. Su estética funcionaba como una sinfonía. Cada elemento era instrumento, pero todos quedaban al servicio de un mismo ritmo emocional. Uno de los aspectos más innovadores de su estilo fue su habilidad para combinar materiales de mundos diferentes. Mezclaba plata con textiles indígenas, flores frescas con joyería pesada, colores saturados con espacios neutros. Esa mezcla creó lo que hoy llamaríamos maximalismo emocional, un exceso cuidadoso que no abruma, sino que afirma presencia. En un mundo que todavía celebraba la sobriedad europea, Frida proponía una estética llena de vida, sonido, olor, calor, y lo hacía con absoluta naturalidad. La moda global tardó décadas en comprender la fuerza de ese universo sensorial. No fue hasta finales del siglo XX y el siglo XXI que diseñadores comenzaron a explorar la idea de que un look no se construye solo para ser visto, sino para ser sentido. El auge del fashion experience, de las pasarelas multisensoriales, de las colecciones donde música, luz y olor forman parte del diseño. Todo esto tiene raíces, aunque no siempre reconocidas, en la forma en que Frida habitaba su estética. Incluso cuando Frida estaba inmóvil, en cama, en estudios, en fotografías, su estilo se percibía dinámico.
Y ese dinamismo no provenía de la silueta, sino del diálogo entre color, accesorio y textura. Ella creó una estética que no depende del movimiento corporal, sino del movimiento sensorial. Sus colores vibran, sus joyas resuenan, sus flores aroman, sus textiles respiran. Todo está vivo, incluso cuando ella está quieta. Ese universo sensorial fue lo que permitió que su estilo trascendiera cualquier contexto. No necesitaba pasarela para impactar, no necesitaba moda rápida para ser reproducido, no necesitaba validación de revistas para hacerse eterno. Su estética tenía una energía tan tangible que podía sobrevivir al tiempo, a la cultura, a las reinterpretaciones. Por eso, cuando una casa de moda usa colores vibrantes, joyería artesanal o flores monumentales, el eco de Frida se hace presente incluso si nadie lo nombra. Porque el estilo de Frida no fue solo visual, fue atmosférico, fue táctil, fue sonoro, fue emocional. Y ese universo, tan suyo, tan completo, tan vivo, sigue siendo una de las referencias sensoriales más poderosas en la historia de la moda. Cuando Frida Kahlo salió de México hacia el mundo, no llevó maletas de lujo ni vestuarios diseñados por casas europeas. Llevó algo mucho más poderoso, una estética propia, intacta, indomesticable. Lo que nadie imaginaba entonces era que esa estética, nacida en la intimidad de su identidad mexicana, se convertiría en un idioma visual capaz de conquistar París, Nueva York y todos los territorios que la moda consideraba sus capitales naturales. En París, la ciudad que dictaba las reglas del gusto mundial, Frida no se dejó absorber. Mientras las mujeres parisinas buscaban sofisticación a través de tonos austeros, siluetas limpias y perfumes cuidadosamente medidos, Frida entró a los salones artísticos como si fuera un estallido. Sus faldas voluminosas, sus trenzas coronadas con flores, sus joyas artesanales y su paleta ardiente crearon una disonancia que la ciudad no pudo ignorar. Los surrealistas, Breton, Duchamp, Man Ray, quedaron paralizados. No sabían si admirarla como obra de arte o estudiarla como fenómeno antropológico. Pero lo que sí supieron es que ninguna mujer había llevado su identidad como estética con tanta convicción. No era disfraz, no era exotismo, no era espectáculo. Era una presencia que no necesitaba explicación. Y esa autenticidad dejó boquiabierto a un París acostumbrado a imponer, no a escuchar. En los círculos europeos, el estilo de Frida se volvió conversación. Los artistas analizaban el simbolismo cultural de sus textiles. Las mujeres burguesas intentaban imitar sus trenzas sin comprender su trasfondo. Los críticos la describían como una arquitectura humana, una mujer que parecía esculpida por colores. Pero algo más profundo estaba ocurriendo. París descubría, quizá por primera vez, que la moda no depende de la geografía del lujo, sino del poder del significado. Y ese descubrimiento abrió la puerta para que la moda global empezara a mirar hacia América Latina con otros ojos. En Nueva York, la recepción fue distinta, pero igual de impactante. La ciudad del ritmo acelerado y del consumo masivo veía en Frida una figura imposible de clasificar. No encajaba en los cánones hollywoodenses de belleza, ni en los estándares de elegancia urbana. Pero precisamente por eso llamó la atención. Los fotógrafos buscaban capturar su mirada penetrante. Las revistas querían registrar su presencia magnética. Los coleccionistas deseaban poseer no solo su obra, sino también la energía estética que la rodeaba. A diferencia de París, donde la discusión era conceptual, en Nueva York el fenómeno Kahlo se volvió comercial. Algunas galerías comenzaron a pedirle posar con sus trajes tradicionales para atraer público. Las revistas la exploraban como Mexican Fashion Curiosity, sin entender del todo que ese estilo no provenía de un deseo de llamar la atención, sino de una construcción profunda de identidad. Aunque muchas interpretaciones eran superficiales, el efecto fue claro. La estética de Frida comenzaba a circular en medios que modelaban la percepción de la moda cotidiana. Lo fascinante es que ni París ni Nueva York lograron diluir su esencia. En ambos lugares, ella se mantuvo fiel a su estilo. No cambió sus colores para encajar. No alteró sus trenzas para verse más europea. No suavizó su presencia para acomodarse a expectativas ajenas. Y esa fidelidad fue exactamente lo que la convirtió en un faro. Mientras la mayoría adaptaba su estilo según la ciudad,
Frida hacía que la ciudad se adaptara a ella. Ese fenómeno, una estética que obliga al entorno a reaccionar, es uno de los elementos más raros en la historia de la moda. Solo figuras como Madonna, Grace Jones o Iris Apfel han logrado un grado comparable de independencia estética. Frida lo hizo décadas antes, sin equipo creativo, sin campañas, sin diseñadores detrás. Su estilo era tan sólido que no necesitaba traducción para viajar, se entendía solo. Comunicaba desde el primer vistazo. El impacto internacional de Frida también abrió un nuevo espacio en la moda global. La validación de las estéticas no occidentales como fuentes legítimas de lujo y creatividad. Su presencia en Europa obligó a diseñadores a mirar hacia los textiles indígenas, la artesanía manual, los colores intensos, la iconografía local. No como curiosidad, sino como inspiración genuina. Casas como Schiaparelli comenzaron a incorporar elementos folk. Algunos diseñadores franceses exploraron bordados latinoamericanos. Y con el paso del tiempo, el diálogo cultural iniciado por Frida se convirtió en una corriente estética estable. Pero lo más poderoso ocurrió después de su muerte. A medida que sus pinturas se volvían icónicas, su estilo personal se transformaba en símbolo internacional. Exposiciones en Londres, Berlín, Tokio y Los Ángeles no solo exhibían sus obras, exhibían sus vestidos, sus joyas, sus rebozos. Y esos objetos comenzaban a hablar un idioma que el mundo de la moda comprendía perfectamente. El vestido tehuana ya no era una prenda regional, era haute couture emocional. El collar artesanal no era artesanía, era statement. La flor en el cabello no era adorno, era corona. Al viajar alrededor del mundo, la estética de Frida adquirió un significado que iba más allá de México. Se volvió estética de resistencia, de autenticidad, de identidad cultural. Se volvió un recordatorio de que la moda no solo se inspira en los cuerpos perfectos o las ciudades más ricas, sino en historias reales, en raíces, en luchas, en mujeres que se visten desde el alma. Por eso, cuando Dior hace una colección inspirada en México, está dialogando con Frida. Cuando Valentino incorpora flores gigantes, está dialogando con Frida. Cuando Moschino, Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier o María Grazia Chiuri recurren a colores intensos y siluetas teatrales, están reactivando la semilla que ella sembró en París y Nueva York. Frida no conquistó al mundo. El mundo se rindió ante su verdad visual. El legado de Frida Kahlo en la moda no se mide únicamente por imitaciones directas de su imagen. Su influencia más profunda está en la forma en que transformó el pensamiento creativo de los diseñadores, el lenguaje de las pasarelas y la sensibilidad artística que une moda, identidad y narrativa personal. Frida no solo dejó una estética, dejó un método, una manera de crear, un ADN que la moda contemporánea absorbió sin siquiera darse cuenta. La primera dimensión de ese legado se encuentra en la idea de que la moda puede contar una historia íntima. Antes de que las grandes casas presentaran colecciones basadas en memorias personales, traumas, viajes espirituales o raíces familiares, Frida ya había demostrado que la vestimenta puede ser autobiografía, no un accesorio decorativo, sino un relato. Diseñadores como Alexander McQueen, Rei Kawakubo, John Galliano y María Grazia Chiuri han llevado esta noción a la pasarela, pero todos parten de la misma premisa que Frida encarnó. La estética nace del interior. La segunda dimensión de su influencia está en la libertad estructural. Las casas de moda del siglo XX eran adictas a la idea de perfección técnica, simetría y suavidad. Frida desafió ese paradigma al encarnar una estética donde la ropa dialoga con un cuerpo real, lleno de límites y singularidades. Ese enfoque inspiró el surgimiento de nuevas corrientes en diseño, la moda conceptual, la moda experimental y el diseño que abraza la irregularidad como belleza. Hoy, diseñadores como Iris van Herpen, Simone Rocha o Marine Serre crean piezas que celebran cuerpos fuera de la norma, pero la semilla conceptual la plantó Frida. Otro aspecto crucial de su legado es la integración de objetos no convencionales en la estética personal. Aunque ya exploramos su uso de flores y joyería artesanal, su huella más profunda consiste en que Frida legitimó la idea de que cualquier elemento puede convertirse en lenguaje estético si porta un significado emocional. Esa visión,
abrió el camino para que diseñadores incorporaran materiales inesperados, metal, cerámica, madera, papel, elementos orgánicos, en la moda de alta costura. La filosofía detrás del atelier surrealista, del prêt-à-porter artístico y de las pasarelas conceptuales tiene en Frida uno de sus pilares silenciosos. La relación entre moda y arte visual también cambió gracias a su figura. Antes de Frida, el diálogo entre pintura y moda era unilateral. La moda se inspiraba en el arte, pero los artistas rara vez influían en la estructura conceptual de la moda. Frida rompió ese muro. Su estilo, inseparable de su obra, permitió que la moda entendiera que un artista no solo inspira colores o formas, sino maneras de habitar el cuerpo, maneras de mirar, maneras de narrar. Por eso la vemos reinterpretada continuamente en editoriales de Vogue, Harper's Bazaar, ID y Dazed, no como una cita literal, sino como una filosofía estética. La imagen puede ser manifiesto. El mundo de las pasarelas también adoptó la teatralidad emocional que Frida dominaba sin esfuerzo. Los desfiles que hoy cuentan historias completas, con escenografías inmersivas, música ritual, iluminación simbólica, encuentran en Frida una antecesora espiritual. Ella entendió antes que nadie que la estética no se presenta, se encarna, se habita, se vibra. María Grazia Chiuri en Dior, Alessandro Michele en Gucci y Pier Paolo Piccioli en Valentino han desarrollado desfiles donde el vestuario no es protagonista único, sino parte de un universo narrativo que resuena emocionalmente. Ese enfoque, la moda como experiencia estética total, es parte directa del lenguaje que Frida ayudó a forjar. Además, la iconografía que ella estableció se infiltró en el diseño contemporáneo de maneras más sutiles. La presencia de flores monumentales, que ya discutimos desde lo sensorial, se transformó en un código visual que ahora se utiliza para representar fuerza femenina y autoafirmación. Las siluetas recortadas, los accesorios contundentes, las estructuras geométricas inspiradas en artesanías, no aparecen como imitaciones directas, sino como símbolos de una estética que da permiso a las mujeres para ocupar espacio, para adornarse sin disculpa, para existir con intensidad. La moda editorial también adoptó la noción de identidad compleja que Frida encarnó. En la actualidad, es común ver editoriales que celebran la vulnerabilidad, la resiliencia, la contradicción emocional en las mujeres. Todo eso fue posible porque Frida fue la primera en convertir la complejidad en estética y la vulnerabilidad en una forma de poder. Los fotógrafos modernos encuentran en ella un puente entre cuerpo, emoción y ornamento. Su legado está en cada sesión donde la modelo mira con fuerza, donde la ropa parece tener alma, donde la imagen sugiere una historia más allá del encuadre. El fenómeno más llamativo, sin embargo, es cómo su estética se convirtió en símbolo global de autenticidad. Mientras la moda contemporánea lucha contra la homogeneización, Frida representa lo contrario, una mujer cuya estética solo pudo nacer en ella. Esa unicidad se volvió ideal aspiracional. Los diseñadores buscan crear piezas con alma. Las marcas buscan construir identidades reconocibles. Los creativos buscan narrativas que no parezcan copiadas. Frida demuestra que la autenticidad no se inventa, se vive. Incluso el mundo del branding ha adoptado conceptos que ella anticipó sin saberlo. La consistencia visual, que hoy se exige para que cualquier marca sea identificable a distancia, es una lección que Frida enseñó desde la pintura, la fotografía y la vida diaria. Su imagen era tan coherente que funcionaba como logotipo. Esa claridad conceptual es la meta de cualquier casa de moda contemporánea. Ser reconocible sin necesidad de nombre. Finalmente, su legado más profundo quizás sea esto. Frida liberó a la moda de la perfección. Abrió camino para que la moda pudiera ser confesión, resistencia, raíz, contradicción, memoria, herida, milagro. Enseñó que la estética no necesita suavidad, sino verdad. Y esa verdad atraviesa décadas, colecciones y generaciones. Por eso Frida no es solo una inspiración más, es un cimiento, un pilar conceptual que sostiene buena parte de la moda contemporánea. Una brújula para todo diseñador que desea crear desde dentro y no desde la imitación. Frida Kahlo no dejó una moda, dejó una forma de existir, una forma de mirar el cuerpo sin pedir permiso, de vestirse sin miedo, de convertir la identidad en fuerza.
Mientras el mundo le exigía silencio, ella habló a través de su imagen. Mientras el siglo XX construía un ideal de belleza basado en obediencia, simetría y sumisión, Frida ofreció la alternativa más radical, la verdad. Su legado no es un vestido, una flor, un color, ni una fotografía. Su legado es la idea de que la moda nace del alma, no de las vitrinas. Ella demostró que cada ser humano tiene derecho a crear su propio lenguaje estético, que no hay cánones eternos, ni reglas inquebrantables, ni cuerpos que deban esconderse para merecer belleza. Frida enseñó que el estilo no consiste en adornarse, consiste en revelarse, en llevar afuera lo que uno lleva dentro, en atreverse a existir con todas las capas, todas las contradicciones, todas las heridas y toda la luz. En un tiempo en el que la mujer era vista como acompañante, adorno o musa pasiva, Frida tomó el control absoluto de su imagen. No dejó que nadie definiera cómo debía verse. Ella misma eligió la forma en que el mundo la recordaría. Y ese acto, simple, poderoso, irrevocable, cambió para siempre la relación entre mujeres y moda. Por eso su influencia no pertenece a México ni a un periodo histórico. Pertenece a cualquier persona que busque libertad estética. Frida afirmó, con cada día de su vida, que la autenticidad es la forma más alta de elegancia, que la belleza no es algo que se persigue, sino algo que se sostiene, que la moda puede ser herramienta de resistencia, sanación y dignidad, que la identidad visual es un territorio sagrado donde nadie debería intervenir sin consentimiento. Esa visión se ha convertido en uno de los cimientos de la moda contemporánea. La moda como expresión íntima, la moda como memoria, la moda como justicia, la moda como afirmación de existencia. Por eso, cuando los diseñadores hablan de crear desde el interior, cuando las revistas celebran la diversidad de cuerpos, cuando las marcas reivindican raíces culturales, cuando los artistas usan la imagen como declaración política, están, consciente o inconscientemente, dialogando con Frida. Ella no liberó solo su propio cuerpo, liberó el cuerpo de todos. La moda seguirá evolucionando. Los colores cambian, las tendencias pasan, las pasarelas se reinventan, pero la lección de Frida permanece intacta. El estilo es más fuerte que el sufrimiento, más profundo que la apariencia y más verdadero que cualquier regla estética. Mientras existan personas que se vistan para resistir, para recordar, para honrar su historia, para afirmar su diferencia, para habitar su piel con valentía, Frida seguirá viva, no en las flores, ni en los huipiles, ni en los museos, sino en cada mirada que se atreve a decir, este soy yo, esta soy yo. Y así, tal cual, merezco ser visto. Ese es su manifiesto, y también su legado eterno.